Y eso que la ministra de Sanidad es precisamente doctora, pero ni así ha conseguido poner de acuerdo a los médicos. Bueno, y lo peor de todo esto es que se les viene otra huelga porque del resto, todos los que no son médicos, porque les parece fatal que ellos vayan a quedar fuera del anteproyecto del Estatuto Marco de la Profesión Sanitaria. Y estos se manifiestan porque están dentro del anteproyecto y piden un tratamiento diferenciado. ¿Por qué los médicos piden un tratamiento diferenciado? Pues una de las principales cosas por la que lo piden y por lo que lo dicen es porque en todas las carreras se hacen 240 créditos y ellos hacen 360. O sea, los médicos estudian más, tienen un mayor nivel de responsabilidad. Pero hay otras partes de esta segregación que ellos piden o de este trato especializado o especial que yo no veo tan claras. Hay un tema por ejemplo, de incompatibilidades si eres jefe de sección para trabajar en la privada, que parece que a ellos tampoco les gusta. Entonces yo digo, si por un lado estáis pidiendo más tiempo para conciliar, pero por otro no os gusta que os limiten el tema de la privada, si vais a la privada no estáis conciliando, a no ser que vayáis con los chiquillos allí a bañarles, que no creo. Entonces hay cosas de esta huelga que a mí se me escapan y no las veo claras. Sí, pero lo que se conseguirá será que los jefes de servicio renuncien a ser jefes de servicio, entonces. A ver, aquí lo importante, nosotros tenemos que tener claro, nosotros como sociedad, en que hay dos colectivos a los que hay que cuidar especialmente. Uno son los médicos y otros son los profesores, ¿no? Los maestros. Creo que son los dos pilares básicos de cualquier sociedad sana, ¿no? Las reivindicaciones de los médicos, estoy con Lara, es un colectivo que ha invertido muchísimo en su formación, pero luego también hay que regular estas situaciones de colaboración, entre comillas, colaboración público-privada, ¿no? Y dejar campo para que otros profesionales también de la medicina puedan ejercer bien en la privada, bien en la pública, ¿no? Porque igual de repente tú me estás ocupando 2 plazas, ¿no? En un sitio y en otro. Entonces, toda la reivindicación del sector médico yo creo que debe ser especialmente escuchada y cuidada, ¿no? Pero también es cierto que no es un colectivo intocable, ¿no? Y que tiene sus sombras. A mí me parece que el tema de las guardias, 24 horas, que a mí me dicen que tengo que estar 24 horas aquí en mi trabajo y que a partir de la hora 7 no la cotizo a la Seguridad Social y me la van a pagar menos, es que yo creo que no vendría. Bueno, hay cosas que la regulación parece que tiene cierta, o no cierta, sino bastante lógica, ¿no? Pues ese tema de la cotización, poner ciertos topes a esas guardias. Pero a mí me gustaría saber qué ha pasado en estos últimos 6 meses en los que se han estado reuniendo y si sobre la mesa no se les han puesto propuestas favorables, porque siguen dando vueltas o seguimos dando vueltas a los mismos factores, ¿no? Que son legítimos estos reconocimientos, a un abono de las horas extras que esté más equilibrado con respecto a lo que ocurre, por ejemplo, en otros lugares del país, pero de verdad la ministra o su equipo o la gente que se sienta a negociar desde el otro lado no ha puesto nada que aproxime posturas, o estamos enrocados. Es decir, claro, uno no está en esas reuniones, no está dentro y no sabe cómo es el pulso que se está librando ahí. Pero también Lara lo decía, esto no va a ser la única, ¿no? Vendrán más y veremos qué consecuencias tiene, porque al final las huelgas son sistemas de presión donde alguien tendrá que ceder, ¿no? Además, y siempre cede a alguien, uno más que otro, ¿no? Y además coincide con este pico de gripe que, claro, no sé, no ha sido intencionado elegir la huelga ahora, pero que ahora hay una situación complicada en los centros de salud, en las urgencias. A ver, Isaac, perdona, Lara. Sí, no, es cierto, pero bueno, por eso yo creo que ellos han dicho que van a ser responsables. De todas maneras, lo de las guardias, yo según tenía entendido, en el Estatuto Marco lo que iban a hacer eran guardias de 17 horas. A lo mejor lo que quieren ellos es cotizar las 24, aunque esté solo las 17, no lo sé. Claro. Y luego, respecto al impacto de la huelga, tú no vas a hacer una huelga donde no tenga impacto. Es decir, forma parte del manual básico del buen huelguista, ¿no? Que tenga el mayor impacto posible. Aún así, estamos hablando de un colectivo que es hiperresponsable, que en los peores momentos de este país dio la cara y se jugó la vida, y por lo tanto yo creo que no lo vamos a notar como usuarios, pero es por una causa justificada. Sí, se tiene que notar, efectivamente. Además, hoy Google te da las previsiones de picos y bajadas de ciertas enfermedades, porque maneja esos datos de búsqueda de los propios usuarios. Que te iba a decir, que luego al final termina saltándote una valla de una doctor Google, el otro doctor. Pero lo que quiero decir es que al final es que no quieren que coincida. Bueno, esto es previsible, es la temporada de gripe. De gripe, sí. Claro, o sea que sí que es previsible que lo que pasa es que lo habrán medido
ajustado para que no sea tan grave, ¿no? Muy bien, vamos a otro asunto, porque este fin de semana la Constitución española cumplió 47 años. El himno nacional acompañó el izado de la bandera a las puertas del Congreso de los Diputados. Las máximas autoridades del Estado se congregaron allí, como es tradición, para conmemorar el Día de la Constitución. Los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, pasaron revista a las tropas. Entre ausencias políticas, como ya es habitual, la de Vox y los partidos vascos y catalanes. Según un estudio, un 52% de los españoles dice que la Constitución está obsoleta y un 79% dice que es necesario una reforma. Vamos a ver si es posible o no esa reforma. Saludamos a Gerardo Pérez, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hay una amplia mayoría de la sociedad española que considera que la Constitución debería modernizarse, por decirlo así. Bueno, es una norma que tiene casi 50 años. Es evidente que la sociedad evoluciona, que ha habido cambios, que han surgido nuevos derechos, que se han apreciado algunas deficiencias tras la práctica durante todas estas décadas de la Constitución. Y es lógico y razonable que se pueda plantear una reforma para mejorar y para apuntalar todos los principios que supone el movimiento constitucionalista. Me parece de lo más lógico. Yo no sé si es un buen momento este fin de semana porque esa confrontación ideológica, la ausencia de partidos, el no mostrar unanimidad en torno a la Carta Magna, ¿la debilita aún más? Bueno, está claro que vivimos un clima político tanto a nivel nacional como internacional que es bastante precario. Yo creo que aquí son las estrategias de los partidos en tono electoral las que dominan este tipo de actuaciones más allá de los problemas reales de los ciudadanos y el centrarse en mejorar todo nuestro ordenamiento jurídico, incluida la Constitución. Ahí yo creo que la clase política no está a la altura del reto que tiene que afrontar y por derivación, dado que esa clase política es elegida por la ciudadanía, obviamente esa misma ciudadanía que se queja también tiene parte de responsabilidad. Y usted, precisamente como profesor de Derecho Constitucional, considera que hay algún artículo concreto que sí debería reformarse y además de forma más ágil que otro? Bueno, siempre se ha hablado de que la prelación del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona es algo que está ampliamente consensuado para su reforma. También se habla ampliamente de que el Senado no es una cámara de representación territorial y no cumple esa función y que procedería a una reforma. Se habla siempre de mejorar el sistema electoral, se habla de incluir algunos derechos que en su momento, en el año 78, pues no estaban dentro del capítulo segundo que regula en la Constitución los derechos fundamentales. Hay algunas constituciones más novedosas, más modernas, que hablan ya incluso del derecho al acceso a Internet o el derecho a la eutanasia, que son derechos que en el año 78 es que no existían. Evidentemente no se le puede achacar a la Constitución que en el año 78 no pensaran esos derechos porque no estaban ni siquiera existentes en la sociedad. Pero eso es lo que implica en función de la evolución de la sociedad y en función de la experiencia en la mejora de los textos normativos, lo que implica es que tiene que reformarse con el objetivo de mejorar el texto. Muy bien, Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional, abogado en la Universidad de La Laguna. Profesor, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenos días. Un placer, muy buenos días.